buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Jim Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en ¿Qué pasa con Algeiza? Inserte el meme de Mordex que ya es canon en la comunidad de Genshin Impact. Y vamos a ver hoy, a nada de que salga el banner de la primera mitad de la 4.7 de Clorinde junto a Algeiza. Sé que muchos y muchas estáis esperando al botón legendario asesino, pero Algeiza es el mejor carry dentro a día de hoy en el juego que viene junto a Clorinde y sí merece la pena. Y como sabéis, en el ¿Qué pasa con esta sección que tanto os gusta? La evolución de tanto la aceptación de la comunidad como de el propio personaje desde que existe. Así que hoy repasaremos todo ello. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver y disfrutar el canal, el vídeo, gracias al equipo del canal y gracias por todo, comunidad. Recordad que podéis comprar entradas para el evento físico que vamos a estar haciendo Mordex, la peor generación, Keitaro, que también lo conocéis de Genshin, y este servidor, el mayor evento de toda España físico de Genshin Impact, y esperamos que el día de mañana pueda llegar a Latinoamérica. Las entradas se pueden comprar en el Twitter fijado de mi Twitter, o sea, en el tweet fijado, y sin mucho más spam, y esto contexto en otro vídeo que estará por aquí para que digáis, ¿qué dices de entradas? Aquí está, si queréis verlo. Vamos con el ¿Qué pasa con Algeiza? Muy bien, Algeiza llegó hace casi un año, en la 3.5, 3.6, no lo tengo ahora exactamente claro, quizá 3.4, un pelín antes, y nada más salir no se entendían los equipos correctos de Algeiza, porque sabíamos que era un carry dentro con escalados decentes, y este servidor yo comenté que al haberlo probado en ciertas betas no me terminaba de gustar y no entendía la capacidad de equipos que podría llegar a tener. Desde luego no se entendió hasta por lo menos un mes después el equipo core que se usa a día de hoy, que hablaremos en el vídeo, que es el Hyperloom junto a Nahida y junto a Cookie. En aquel entonces la core principal que se trataba de testear y usar era simplemente Agravates con un Zhongli ya en Nahida, algún personaje por medio como Fischl. Se intentaba jugar a algunos equipos de quemadura que a día de hoy prácticamente no se juegan, y de hecho viene un carry dentro, así que cuidado el ¿Qué pasa con Algeiza? Porque viene otro carry dentro a competir, pero que se dice que va a ser más puro de quemadura, que es Emily, que llega a la 4.8 y es muy importante mencionarlo en este vídeo. Pero en ese entonces, y como digo, me incluyo, no tenía muchas expectativas con Algeiza, solo que con el tiempo y el conocimiento empezó a adecuarse mucho más y a entenderse mucho mejor. Algeiza, como digo, es el mejor carry dentro a día de hoy del juego. Su core principalmente jugada, que a lo largo de 3 semanas, un mes desde el lanzamiento, fue la que de hecho descartó totalmente cualquiera de del resto de equipos. No es como muchos carries que decimos mejores equipos de... No. Algeiza a día de hoy se juega Algeiza y otro dentro, principalmente Nahida, un hidro que puede ser Xingqiu, Yelan o Furina, y se puede jugar doble hidro, pero es una combinación muy sencilla, y de último Cookie, para los Hyperlooms y para activar perfectamente todos los Aggravate. De hecho, es la mejor combinación y la core más jugada. Algeiza, Cookie, un hidro y un dendro o 2 hidros, básicamente. Esto se convirtió en un equipo tremendamente poderoso y aquí entra el factor Tighnari. Tighnari existe desde que salió literalmente Sumeru y Algeiza llegó más tarde, como dije, no estaba seguro si 3.4, 5 o 6, creo que es 3.4, y realmente nunca tuvieron competencia. ¿Por qué? Porque los equipos puros de Hyperbloom jamás se pudieron jugar con Tighnari hasta, y es el punto que todos conocéis, la llegada de Furina en Fontaine. Hasta ese momento, entre la 3.4 y la 4.2, Algeiza fue el rey de los carries dentro y tenía un equipo con un daño muy bueno, pero aquí voy a delimitar y a disclaimer algo muy importante. Algeiza era un equipo que en la categoría de mínimos, es decir, en la categoría de equipos, por ejemplo, de Tartas con Xiangling, Bennett, Kazuha o Sakarosa en vez de Kazuha, a mínima inversión te podrían unos daños increíbles, pero cuando hablábamos de techos o de máximos realistas en equipos, chocaba o puede llegar a chocar bastante, porque Algeiza es un personaje que no tiene constelaciones como otros 5 estrellas que lo puedan romper, que lo puedan, en este caso, hacer evolucionar o generar nuevos techos de daño. Y además Algeiza le pasa una cosa si lo comparamos con Sinnoh, y ahora vendrá Clorinde, y es que Algeiza va a hacer daño Sprite en campo, pero una gran parte del daño de Algeiza lo está haciendo Cookie con los Hyperblooms. Es lo mismo que le pasa a Tartaglia. Entonces, es un personaje muy fuerte a C0, que sus constelaciones no le dan mucho más daño, y el daño de su equipo es suyo en gran parte, pero en gran parte también es de otro personaje. Con lo cual,
literalmente es compararlo con Tartaglia, muy buen ejemplo para que entendáis por qué se posicionó al principio tan alto. Porque a nada de construcción, a nada de inversión y que realmente simplemente tengas a Cookie triple maestría haciendo un trabajo como el de Xiangni en el equipo de Tartas, tienes un equipo increíble que para cuentas muy tempranas, simplemente un Alhaitham, Viajera Dendro que es gratis, Xingqiu C0 que lo puedes comprar en la tienda o también es gratis, y Cookie que es otro 4 estrellas que también se puede jugar a C0, te da un equipo espectacularmente poderoso a nivel de mínimos de los más fuertes del juego junto al equipo de Tartaglia. Repito, a mínimos. Y aquí llegamos al punto anterior, la 4.2 Furina. Furina le dio un nuevo techo al equipo de Alhaitham y sustituyendo al Hydro actual, que era Yelan, que coincidía perfecto en el equipo de Alhaitham porque le daba daño infligido al Alhaitham y además una aplicación de hidro suficiente para el Hyperbloom y además es un sub DPS muy poderoso y además Xingqiu tiene 21 segundos de rotación por el cooldown de su elemental y Yelan solo 18, que es el mismo cooldown del elemental de la ulti de Alhaitham, con lo cual tienes un equipo con rotación de 18 segundos, porque Cookie tiene 15 y Najida tiene 13 y medio en la ulti, te daba la mejor core de Alhaitham. Si metemos a Furina en vez de Yelan, que tiene rotación adaptativa a incluso menos de 18, a 15, que te da más daño infligido a todo el equipo, no afecta este daño extra al Hyperbloom, tenerlo en cuenta, y más daño como sub DPS que Yelan a igualdad de condiciones. Tenemos el nuevo Best in Slot de Alhaitham. Pero Furina también habilitó la core de Hyperbloom de Tignari, que además tiene un daño por rotación de 15 segundos, porque Tignari tiene 12, Najida 13 y medio, Furina 15 y Cookie 15. Y además Tignari con Yelan y Xingqiu nunca coincidió porque no das básicos, das cargados y elemental ulti. Y con Furina sí, porque Furina pega fuera del campo sin depender de dar ataques normales o elementales o cosas concretas como pueden ser Yelan o Xingqiu. Así que apareció Tignari. Y este es el punto importante del vídeo. ¿Merece la pena ir por Alhaitham? Pues bien, tener en cuenta todos los puntos importantes objetivos anteriores. Es el mejor carry dendro y funciona perfectamente a C0, de hecho solo es recomendable a C0, y tiene un equipazo poderoso, o sea que es totalmente increíble. Pero con la llegada de Tignari, y obviamente si queréis jugar Furina en este equipo y no en otro, no con la llegada, sino con la existencia, mejor dicho, de Tignari y la llegada de Furina a la 4.2, Tignari pasó de no poder jugar cores limpias de Hyperbloom a poder jugar la misma core de Alhaitham, en vez de con rotación de 18, con rotación de 15 segundos. Ya sabéis por dónde voy. Tignari no es un personaje que pueda superar a Alhaitham. Tignari tiene 3 ventajas principalmente. Número 1, que te sale en cualquier momento, en cualquier banner, y es un carry poderosísimo que aunque no supera al Alhaitham, puede alcanzar al Alhaitham. Número 2, que sí tiene constelaciones que te suman más daño y que son bastante decentes a diferencia de las de Alhaitham. No están rotas, pero son mejores que las de Alhaitham. Y número 3, que sin querer en algún momento vas a sacar estas constelaciones de Tignari y a lo mejor te plantas con un Tignari C3 o C4 después de 2 o 3 años de juego. Y además tiene un último punto en comparación con Tignari que no es tan importante, y es que Alhaitham es melee. Y a día de hoy están nerfeando mucho los melees. ¿Recordáis a Coppelius y Coppelia que si le pegas melee te empieza a hacer pulsos y te golpea y te one-shotea literalmente? Están haciendo que los personajes melee sean más costosos y ligeramente más incómodos a cambio de beneficiar los personajes que más supervivencia tienen a base de pegar lejos, como Nubilet, que pega desde muy lejos y se siente muy cómodo por la distancia con los enemigos. Y esto es lo que tiene Tignari, que como digo, esto ya es más a gustos y luego el juego pueden cambiarlo como les dé la gana, pero la ligera tendencia de hacer que sea más molesto jugar melees y más fácil Rangeds, Tignari gana este punto frente al Alhaitham. Entonces, ¿es un vídeo de Alhaitham o es un vídeo de Tignari? Alhaitham tiene todas las cosas buenas que os he dicho, pero tiene a Tignari como rival con los pros que os he comentado. Entonces, en mi opinión, aún recordando que Alhaitham es el mejor carry dendro a día de hoy de Genshin Impact, está muy cerca a Tignari con los puntos que os he comentado. Así que si tenéis un Tignari con C1, C2 o C0, pero ya construido porque os gusta, y vais a jugar el mismo equipo que es Najida, Furina, Cookie, os recomiendo que directamente juguéis Tignari porque a nivel de jugabilidad es más frenético y más divertido. Y básicamente ahorraréis un 5 estrellas para poder directamente tirar por Furina, que es el Arconte, por Clorinde, que es el personaje nuevo, o por todos los personajes nuevos que llegan en Atlan. Recordar
ahorrar para Natlan y ahorrar para el Arconte Piro, porque nos conocemos y ya sabéis cómo de repente la gente llega vacía de protogemas. ¿Y cómo? ¿Y a qué tiro? ¿Y Genshin es pay to win porque no tengo nada? No, tiraste a todos los banners y a todos los personajes. Así que este es el vídeo de qué pasa con Alhaitham. Este es lo objetivo de que es el mejor carry dentro del juego y es un personaje increíble a C0, pero de que personalmente creo que por los motivos que os he dado, la competencia con Tignari está dura y recomendaría mucho más que juguéis directamente Tignari por los motivos que os he comentado anteriormente. Poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo, el canal y todo lo que pasa con el proyecto. Gracias al equipo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, mini minis y chaito.